Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de la actividad académica del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Alejandra Pajón Julio. Ella es médica especialista en radiología y actualmente es estudiante de doctorado en medicina clínica con nuestro programa. Ella nos va a presentar hoy un tema que es de mucho interés para este mundo de la inteligencia artificial, particularmente en el desarrollo y la utilización de imágenes diagnósticas de múltiples fuentes, y es armonización en imágenes diagnósticas. Adelante, doctora Alejandra, muchas gracias por su participación. Activa el micrófono, porfa, Aleja. Qué pena, muchas gracias por la presentación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es armonización en imágenes diagnósticas. Recordar que las últimas 2 décadas aproximadamente se han referido pues acerca del área del Big Data. Eso quiere decir que tenemos muchísima información disponible, no solamente en la parte de imágenes, también en muchos otros escenarios. Sin embargo, toda esta información que podemos tener disponible viene de diferentes fuentes. Entonces, esto limita la aplicabilidad de procesos pues, por la diversidad de dichos datos. Entonces, las herramientas de armonización son herramientas que se han desarrollado para disminuir esa heterogeneidad que se genera por el origen diverso de los datos, minimizar la variabilidad no deseada y permitir que esos datos sean utilizados en forma conjunta para llegar a un objetivo. Entonces, la variabilidad no deseada pues, se va a poder explicar por heterogeneidad de protocolos de adquisición en imágenes, por especificaciones del hardware y por condiciones ambientales. Tipos de armonización se pueden dividir en dos grandes grupos. Podemos hablar de armonización en imágenes, que es lo que vamos a ver hoy. También hay una armonización que se refiere a los datos. Estos son datos ya recopilados. Y pues se refiere a estrategias para unificar la estructura o estandarizar dichos datos, transformar algunos de ellos que son de diferentes fuentes, por lo cual están adquiridos de forma diferente, buscar montar una estructura o formato común y una integración. Entonces, este es un mundo bastante complejo también, interesante de revisar, pero no nos va a dar pues, mucho el tiempo hoy. Entonces, vamos a hablar de armonización en imágenes. Entonces, la armonización en imágenes busca armonizar o estandarizar las características específicas de la imagen. Se puede hacer previo a la adquisición o posterior a la adquisición y extracción de datos o un análisis, y lo que busca es llegar a un nivel en las que se pueda comparar. Entonces, la armonización de imágenes busca crear un set de datos de mayor consistencia. Este paso es un paso previo que es necesario para el uso y pues, el entrenamiento de muchos algoritmos de inteligencia artificial. Permite comparaciones significativas. No está limitado únicamente a inteligencia artificial, también podemos utilizar muchas de estas estrategias para hacer análisis con métodos estadísticos convencionales. Técnicas específicas, yo puedo tener un enfoque previo a la adquisición, entonces puedo armonizar protocolos de adquisición, pero esto va a tener una limitante. Ya les voy a comentar que no solamente impacta la forma en la que yo programe la secuencia de adquisición para el estudio, también impacta el escenario pues, o el ambiente en donde se adquiere y el equipo y pues como tal la marca del equipo. Y también tengo técnicas de normalización de imágenes, que esto es una vez adquirido, o sea, posterior, y son aplicables en retrospectiva en bases de datos ya existentes. Entonces, este es un esquema de lo que sucede en un estudio que utilice múltiples centros. Cada centro va a tener unas adquisiciones, unas imágenes que se adquieren en ese escáner. Esas imágenes se llevan a un pool pues, o a un servidor común. Todas esas imágenes pasan por un sistema de armonización y posterior a la armonización es que se da el entrenamiento o la aplicación, pues, o el paso de estas imágenes a través de un modelo de inteligencia artificial ya entrenado. Entonces, en cuanto a protocolos de adquisición, es importante entender que en resonancia magnética en específico, pero esto también puede aplicar para las demás técnicas,
nosotros tenemos unos parámetros en los cuales se le indica al resonador que adquiera la información de los tejidos. Dos de los más importantes son el tiempo de eco y el tiempo de repetición. El tiempo de eco, que es el TE, y el tiempo de repetición van a determinar el contraste de la imagen. Entonces, aquí arriba les tengo un ejemplo. Estos son imágenes adquiridas en tiempos de repetición largos, en tiempos de repetición cortos. Y el ejemplo de qué pasa si yo voy aumentando el tiempo de eco. Entonces, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, vemos una imagen que es característica o pues lo típico que uno espera de una imagen T1. Tiempo de eco de repetición corto y de eco un poquito más largo, pues voy a tener una imagen que es discretamente más diferente que la inicial, pero al ojo humano es difícil ver la diferencia entre estas dos. Entonces yo podría tener un centro en el cual tiene un tiempo de repetición corto con un tiempo de eco de 20, y tenemos este T1 que clínicamente es aplicable como un T1, pero tengo otro centro en el que el tiempo de repetición es similar, corto, y el tiempo de eco es de 30, también va a funcionar clínicamente como un T1, pero en el momento en el que yo pase estas imágenes a un modelo de inteligencia artificial, para ese modelo sí va a ser diferente significativamente la intensidad de señal de esta sustancia blanca al comparar con esta otra. Ya si yo voy aumentando los tiempos de eco, sí voy a tener diferencias significativas, pues que ya son evidentes al ojo humano. Entonces ya no lo vamos a considerar. Pues esta imagen, por ejemplo, ya no lo consideramos un T1. Lo mismo pasa con los T2. Yo puedo tener un tiempo de eco corto y tener en realidad un contraste de P, un tiempo de eco un poco más largo, tener un T2, pero sin mucha diferencia, por ejemplo, entre estas dos imágenes. Entonces, de ahí viene la posibilidad de la variabilidad dentro de los protocolos. Yo puedo tener variables pues, que son diferentes, la diferencia no es mucha, para el ojo humano no es tanta, nosotros podemos trabajar clínicamente con estas contrastes, pero en el momento pues, de entrenar o de probar un modelo de inteligencia artificial ya no va a ser, pues sí va a ser una diferencia significativa. Otra diferencia que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de las matrices y el espesor de corte. Entonces, estas imágenes que nosotros vemos aquí están compuestas en nuestra pantalla de píxeles, pero en realidad cada píxel pues, que nos está mostrando la pantalla, que cada uno está viendo aquí, cada puntito que corresponde a una intensidad de señal en gris, en realidad corresponde a la información que viene de un volumen. Entonces, en realidad nosotros hablamos de voxeles en resonancia, pues, en las técnicas transversales de imagen. Entonces, este voxel corresponde a la información que viene de un volumen de tejido. Si yo tengo voxeles isotrópicos, quiere decir que pues, todas las aristas de ese cubo son del mismo tamaño. Entonces yo tengo la misma resolución si lo veo en esta cara, por ejemplo, aquí la axial, que si lo veo en esta cara, que sería el sagital de ese paciente. Sin embargo, esto demora mucho, pues son secuencias demasiado largas, entonces en la mayoría de las secuencias nosotros no tenemos voxeles isotrópicos, sino que tenemos pues, voxeles que tienen un lado más largo y un lado más corto. El lado más corto va a ser el que mayor definición tenga, o sea, el que yo estoy viendo, por ejemplo, un axial, pero este pues, va a tener información de más tejido que este. Entonces va a tener incluso más definición de la imagen en esta cara que la que puede llegar a tener esta. Pero cuando la reconstruyo, trato de ver otros planos, por ejemplo, el sagital en este caso no va a ser de buena definición. Esto para la imagen estructural. Para la imagen funcional es aún más las posibilidades de variación que puede tener. Como ejemplo, esta es una de las técnicas más difíciles de estandarizar porque depende de la edad del paciente. Es una técnica de perfusión por ASL en la que nosotros activamos los iones que están dentro de la sangre, los iones de hidrógeno, y esos iones activados llegan eventualmente al cerebro y yo los capto. El problema es que esto depende de la velocidad del flujo entre la zona en la que yo activo y la zona en la que yo los veo, los capturo. Y existen varias formas de activar, pues puedo activarlo en forma continua, puedo activarlo solo una vez, puedo activarlo de forma pulsada. Eso va a ocasionar diferencias significativas en la forma en la que yo los veo y que yo los mido cuando llegan al cerebro. Entonces, cuando yo tengo una misma forma de adquisición, puedo comparar entre pacientes, pero puede que pues, la forma haya cambiado y no sean ya comparables.
Y otra técnica también difícil de estandarizar, por ejemplo, la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional, además de la intensidad de señal que tenemos en el estudio, pues en los estudios estructurales tenemos la variable del tiempo. Y la variable del tiempo pues, es importante, pues es necesaria en esta, ya que lo que yo estoy viendo es cambios en el momento de activación, cambios en la concentración entre hemoglobina, entre oxihemoglobina y deoxihemoglobina. Otra cosa que puede impactar la imagen adquirida, en especial en un resonador magnético, pero también podemos encontrar características específicas de otros tipos de imagen que pueden, a partir del equipo, causar heterogeneidad. En resonancia magnética, el resonador crea un campo magnético y ese campo magnético está contenido usualmente en una habitación, pues en una suite de resonancia magnética que está rodeada por un elemento no ferromagnético. O sea, es como un campo de contención de ese campo magnético. Ese elemento no ferromagnético causa inhomogeneidades en este espacio. Generalmente para el uso clínico, pues esto está diseñado y pensado para que las imágenes queden bien y pues queden sin artefactos significativos para el uso clínico, pero no está diseñado o estandarizado entre resonadores. Entonces yo puedo tener un cuarto de un tamaño específico que hace pues altera de forma indirecta el campo magnético y por lo tal altera la adquisición de la imagen, pero en otro resonador de la misma marca puedo tener pues un cuarto diferente que va a efectuar pues una alteración diferente sobre la adquisición de la imagen, que puede que clínicamente no sea evidente, pero pasa similar a cambiar pues poquito el tiempo de eco, por ejemplo, que para uno no es significativo, pero para un modelo que se basa en esa información numérica y en esas diferencias numéricas, sí sea significativo. Otra fuente de heterogeneidad es la misma diferencia que pueden haber entre los pacientes. Entonces, recordar que la intensidad de señal es relativa y cambia mucho entre paciente y paciente. Entre persona y persona, qué pena. Este es un histograma en el cual definimos en el eje de las X intensidades de señal y en el eje Y la cantidad de voxeles que están en dicha intensidad de señal. Estos son tres sujetos diferentes, las tres son resonancias del mismo equipo, entonces no son diferencias explicadas por el equipo, pero vemos que en general la distribución, por ejemplo, del sujeto B que está en naranja, tiene mucho menor cantidad de voxeles en cada una de las intensidades que el sujeto C, que lo hemos graficado en verde. Esto se puede explicar por la técnica de segmentación en cada uno de estos sujetos. Antes de tomar estos histogramas, yo retiro el cráneo y la calota, pues y el tejido graso del cuero cabelludo. Entonces, al retirar eso, pues lo puedo retirar de forma diferente en cada una de las personas. Lo otro también es que el tamaño de la cabeza pues va a impactar en la cantidad de voxeles que puedo encontrar dentro de ese histograma. Entonces, si tenemos una cabeza un poco más pequeña, vamos a tener pues, una representación menor que si tenemos una cabeza con un volumen más grande. Y la diferencia, pues, o heterogeneidad interresonador. Entonces, aquí tenemos graficado también histogramas de tres resonadores diferentes, Siemens, GE y Philips. Vemos que son bastante diferentes, eso sí nos va a incluir una heterogeneidad significativa cuando tenemos imágenes de fuentes de resonancia diferentes. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Tenemos estrategias de remuestreo, tenemos estrategias de normalización de escala de grises. Dentro de esas estrategias de normalización de escala de grises también está incluido en algunas de ellas reducción de ruido y potenciación o conservación del contraste. Entonces, el remuestreo, ¿qué es el remuestreo? Es buscar que una imagen que tenga, pues dos imágenes que tengan tamaños de voxeles diferentes coincidan en el tamaño de voxel. El objetivo sería no perder calidad de la imagen. Sin embargo, hay momentos en los que en realidad no nos importa tanto no perder la calidad de la imagen. Hay técnicas matemáticas. Una de estas es Nearest Neighbor, que es
simplemente aplicarle la intensidad de señal del voxel más cercano, y otra que es remuestreo lineal, que es buscar un promedio ponderado de la intensidad de señal. Y tenemos técnicas de Deep Learning que están diseñadas, pues permiten remuestreo sin perder la calidad y permiten disminuir el tamaño del voxel. Las técnicas matemáticas solo permiten aumentarlo. Entonces, como ejemplo, les traje esta cuadrícula. Hagamos de cuenta que esto es una imagen y cada una de los números son un tamaño, una intensidad de señal del voxel. Si yo quiero que esta imagen se parezca a otra que tiene los voxeles más grandes, yo lo que hago es que sobrepongo una cuadrícula con voxeles más grandes. En la técnica de Nearest Neighbor lo que hago es encontrar el voxel de mayor, pues que mayor representatividad tenga en ese voxel nuevo, y le asigno esa intensidad de señal. En remuestreo lineal hago un promedio ponderado. Entonces, si este voxel tiene 65%, este es solamente el 15% de este nuevo voxel que vemos acá, este el 15% y este el 5%, hago pues un promedio ponderado, esto me da 4.4. Las técnicas de Deep Learning, pues hay varias. Aquí les traje un ejemplo. Esta es una red en ReLU. Lo que hace es pues se ingresa una imagen fuente. Esa imagen fuente empieza a ser como remuestrada, o sea, la empieza a tomar muestras cada vez más pequeñas de esa imagen, y en cada uno de estos pasos saca información relevante. Y además en cada uno de estos pasos pasa la imagen original hacia el paso, pues como que del otro lado de la red. Llega un cuello de botella y después empieza a hacer un desmuestreo, digamos en español se puede decir, en el cual empieza a reconstruir esa imagen con la información que adoptó, pues, o que sacó de esta primera zona. Pues esta es una red que en realidad se diseñó para otro tipo de funciones, en especial pues en inteligencia artificial, para el análisis de imágenes y segmentación de imágenes, pero ha sido muy integrada en la parte de imágenes diagnósticas. Y podemos llegar a un remuestreo. Como vemos en este caso, tenemos una imagen de referencia con muy buena definición de los contornos, tenemos una imagen de adquisición rápida del mismo paciente, en la cual vemos ya que pues, hay una pérdida de definición de los contornos, y a través de esta algoritmo de inteligencia artificial podemos llegar a una imagen con una calidad similar a una imagen de referencia, a esta imagen de referencia. Lo mismo pasa con ese paciente con tumor. Vemos una imagen de referencia con muy buena definición. Pues esto va a ser importante, por ejemplo, en un algoritmo de segmentación de lesiones que tenga una buena diferenciación entre la lesión y el tejido adyacente. Una imagen de adquisición rápida en la cual pierdo parte de esa definición, una imagen reconstruida a partir de esta en comparación con esta, en donde vuelvo a tener mejor definición. La normalización de escala de grises, este es uno de los pasos primordiales en las imágenes que son estructurales. Como les expliqué, la variabilidad puede estar dada por diferencias de protocolo de adquisición, por calibración del equipo o por el mismo paciente. Busca estandarizar los niveles de intensidad y garantizar consistencia del brillo y el contraste. Para dejar pues claridad, yo creo que ya lo mencioné un poco, pero en resonancia todos los visores, pues, o todos los programas que reconstruyen imágenes diagnósticas, lo que hacen es, a partir de la información de un resonador, asignarle a cada uno de estos voxeles una intensidad de señal, que es la que representa el gris que vemos. Y sobre ese número, que en realidad pues que es el que representa el gris, es que vamos a hacer los cálculos para hacer la normalización de escala de grises. Entonces, tenemos métodos matemáticos y métodos de inteligencia artificial. Entre los métodos matemáticos hay uno, pues el más sencillo es mínimo y máximo, es como un filtro, es algo parecido a un filtro de pasa alta y pasa baja. Simplemente pues yo defino un rango de normalidad en el cual voy a encontrar lo que pues espero encontrar, todos los voxeles representados en el tejido biológico, y anulo lo demás. Entonces, yo sé que por debajo de cierta intensidad ya no hay representación en el tejido biológico, entonces anulo esos que estoy segura que no, pues estoy en un porcentaje segura que no representa el tejido biológico, y lo mismo con los de mayor intensidad.
pero no voy a alterar pues la intensidad de señal que me asigna el equipo. Tengo técnicas Z-score y percentiles, que lo que hace es estandarizar bajo una misma escala de intensidad de señal la imagen pues, entre baches o entre estudios. Y la normalización de histograma. Entonces, este es un ejemplo de un histograma estandarizado con Z-score. Este es el histograma en crudo, como llega del equipo. Acá abajo tenemos intensidades, acá tenemos el conteo de voxeles dentro de esa intensidad. Y vemos que, por ejemplo, el histograma del sujeto B pues, se va a una intensidad mucho mayor, en una cantidad mucho mayor que los demás sujetos. Entonces, lo que hago es la técnica, pues la fórmula de valores estandarizados, en el cual tomo el valor original de cada voxel, le resto el promedio y lo divido sobre la desviación estándar. Y voy a lograr llevar ese histograma a un mismo nivel al estandarizar. Entonces ya no voy a encontrar aquí valores de intensidad de señal, sino desviaciones estándar y el conteo de voxeles. La forma de normalización del histograma hay varias. Esta es una de las propuestas por Sun Shi et al. Y lo que hace es buscar estandarizar o buscar un promedio de las intensidades de señal en la imagen de referencia, que sería esta primera imagen, en la cual uso la intensidad de señal del voxel, le resto esto que es un promedio de intensidades de señales de regiones que tienen intensidad de señal baja, y lo divido sobre el promedio de intensidades de señales con intensidad alta menos el de intensidad baja. Entonces busco llegar como a encontrar una ventana de intensidades de señal en las cuales voy a encajar el otro histograma. Y una vez tengo esa ventana, que sería esta representación de mi mínimo y máximo, lo que hago es calcular también regiones de alta intensidad, regiones de baja intensidad, multiplicado por el valor de intensidad de señal de mi imagen target, que es la que voy a normalizar, menos este límite más el promedio de intensidades de señal baja. ¿Qué hace esto? Entonces, yo tengo aquí la referencia en verde. Esta sería la referencia a la que quiero llegar. En rojo tengo el histograma, las intensidades de señal de la imagen que quiero normalizar. Vemos que están en general menos intensas, de una intensidad menor que el verde. Y al normalizarlo, llego a una forma similar, aunque no exactamente igual. O sea, no estoy buscando igualar el histograma, estoy buscando asemejarlo, que se parezca más. Entonces, ¿qué tengo de resultado? Esta es la imagen de referencia, esta es la imagen que voy a normalizar, esta es la imagen que está normalizada, y esta es una imagen que se hizo con un método de matching, o sea, de buscar que este histograma se pareciera simplemente al verde. Y vemos que se parece más la intensidad de señal, y además se conservan mejor la diferenciación entre ciertas estructuras, como por ejemplo aquí la cara medial del lóbulo parietal. Entonces también tengo las técnicas de inteligencia artificial. Dentro de estas técnicas, en realidad la lista es mucho más larga que esta. Solo les trajo unos ejemplos que son los que encontré más repetidamente dentro de la literatura. Entonces, este primero es una técnica de normalización expuesta por Newell y compañía, en la cual se busca aprender histogramas de los que yo les enseño al algoritmo de inteligencia en el momento de entrenamiento, y estos histogramas se derivan de unas marcas específicas en el histograma, y a partir de ese aprendizaje se normaliza. Algo parecido pasa con la técnica Weierstrass, solo que no utiliza landmarks, sino que detecta la subdistribución latente del tejido normal y la usa para escalar el histograma. El GAN es un modelo de inteligencia artificial que utiliza dos redes adversarias. Una de las redes yo la entreno para identificar la imagen que yo quiero, y la otra red va generando imágenes, dependiendo de lo que yo haga, pues lo que yo le ingrese. Entonces, la red que genera imágenes, pues múltiples imágenes, y la red que yo entrené para identificar qué imágenes quiero, decide si esa imagen es o no. Entonces, son dos redes que
siempre funcionan en contra una de la otra, ya les voy a explicar un poco mejor, y por eso se llaman adversarias. Deep Harmony utiliza un mecanismo, una red de NU, que es parecida a la que ya les mostré, para remuestreo, con un algoritmo en fase de codificación y decodificación, y también hay un algoritmo pues, conocido como AK3, que es un algoritmo integrado. Entonces, no solamente va a revisar la parte de intensidad de señal, sino que también tiene en cuenta anatomía y corrección de artefactos. Entonces, ejemplo de un histograma normalizado con el método propuesto por Newell. Este es son los histogramas en crudo, sin normalizar. Vemos que hay una heterogeneidad significativa. Newell lo que hace es identificar automáticamente unos landmarks, unos puntos en donde se va a centrar, que pues, se espera que sean importantes para la diferenciación de sus tejidos, y busca que el histograma se parezca o llevarlo a esos puntos de referencia. Estos son histogramas normalizados con la técnica Weierstrass. Aquí lo vemos en crudo. Son de dos cohortes, dos bases de datos. En naranja vemos una de las bases de datos, en azul la otra. En crudo vemos que es muy fácil diferenciarlo o separar las azules de las rojas. Eso quiere decir que hay una diferencia significativa entre ambas bases de datos. Y en estas últimas tres líneas vemos histogramas armonizados por técnica Weierstrass, en el cual vemos mucha más superposición entre ambos histogramas. Recordemos que esta técnica lo que hace es aprenderse esa distribución o la distribución que predomina y llevar la que esté armonizado hacia esa distribución. El GAN, entonces, como les estaba comentando, es una red que yo entreno para reconocer una imagen y una red que empieza a generar imágenes y se las entrega a esa red para decidir si son o no. Este algoritmo fue diseñado para la generación de imágenes realistas. Ese fue el primer objetivo que tenía, pero se ha visto que tiene muchos otros usos, entre ellos en imágenes diagnósticas. Entonces lo que hace es, le enseño, por ejemplo, imágenes de perritos, él aprende a identificar cuál es la imagen del perro, y a la otra red, en este caso, yo le doy ruido, le digo, mire este ruido, y a partir del ruido, él genera una imagen y se la entrega a esta red. Y esta red decide si esa imagen es o no es real, a partir de ese conocimiento que tenía. Entonces simplemente decide, ¿es real o no es real? Y si no es real, pues vuelve al ciclo hasta que hay una imagen que cumple las expectativas de esta red. Algo similar va a pasar en imágenes diagnósticas, pero pues ya yo no le voy a poner ruido, sino que le voy a poner mi imagen que quiero que sea normalizada, y a esta red, que es esta que vemos aquí, yo la voy a entrenar para decirle, vea, yo quiero que esta imagen se parezca a este estilo de imagen. El estilo de imagen, pues se lo doy con un grupo de imágenes que tienen la intensidad de señal a la que yo quiero llegar. Esta red, a partir de esta imagen, ya no de ruido, sino de esta imagen, va a generar imágenes, y con esta información se va a decidir si es o no la imagen que yo quiero. Si no es, pues llega a una pérdida adversaria, o sea, simplemente este algoritmo dijo, no es esa imagen, y vuelve el ciclo hasta que llegue una imagen que cumple las expectativas de la red que yo entrené. Este entonces es un ejemplo de imágenes armonizadas con una estrategia GAN, en la cual estas son las nativas. Vemos que si bien son parecidas, hay una diferencia en la intensidad de señal. Esta sustancia blanca es más oscura que esta sustancia blanca, y también hay una diferencia significativa en la diferenciación córtico-subcortical, que eso es un dato muy importante pues cuando yo quiero evaluar volumen de estructuras y espesor cortical. Entonces vemos que aquí se ve muy claramente esa diferenciación, aquí no es tan clara. Aquí vuelve a ser un poco más clara, aquí no es tan clara. Entonces, cuando yo tengo esa heterogeneidad, pues me va a dar medidas diferentes de ese espesor cortical. En la técnica armonizada vemos que hay más claridad de la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca, y la sustancia blanca tiene una intensidad de señal más homogénea. Deep Harmony entonces funciona con una red de NU, en la cual yo ingreso una imagen, la red en NU empieza a simplificar o a tomar muestras de esa imagen, a su vez pasa la imagen original hacia la otra red,
llega a un cuello de botella y vuelve con esa información adquirida de la primera red a reconstruir la red y tener una imagen que está reconstruida. De nuevo, múltiples aplicaciones, no fue diseñado originalmente para imágenes, pero se pasó pues de la segmentación de imágenes no diagnósticas. Este es un ejemplo de cómo funciona del resultado pues, de armonización por Deep Harmony. Vemos protocolo 1, protocolo 2, mismo paciente, este fue el target, este fue el protocolo que se quería armonizar y este es el resultado de Deep Harmony. Entonces lleva este protocolo, que fue diferente del mismo paciente, a una intensidad de señal que es más comparable con este que es otro protocolo. AK3 es un algoritmo, es un programa de inteligencia artificial que en realidad incluye 3 algoritmos. El algoritmo que está enfocado en mantener la anatomía, un algoritmo que está enfocado en armonizar el contraste y un algoritmo que está enfocado en identificar y eliminar artefactos. Entonces ya no es solamente la vista de armonicemos la intensidad de señal, sino también mantenemos la anatomía y eliminemos artefactos. Ejemplo de AK3. Entonces, esta es la imagen original, la imagen de referencia, mismo paciente de nuevo. Y pues nos dan como ejemplo, además de la AK3, otras técnicas de armonización. Entonces, de las que ya hemos visto, el GAN y el Deep Harmony, ambos tienen buen resultado. Sin embargo, en las técnicas GAN vemos que hay pérdida de información específica. Vemos que ya no se ve tan claro este giro, por ejemplo, esta parte del giro frontal, mientras Deep Harmony y AK3 sí lo mantienen bien definido. Estas tablas son formas de evaluar la calidad de la armonización. Después vamos a hablar un poco de qué significan, pero vemos que el desempeño de AK3 y de Deep Harmony sobrepasa otros tipos de armonización. Bueno, en imágenes no estructurales es un poco más complejo porque ya no solamente tenemos en cada uno de los voxeles la información de la intensidad de señal. Entonces tenemos imágenes por tensor de difusión, imagen pues, y potenciadas en difusión. Esas imágenes tienen, además de la información de intensidad de señal, van a tener una información de velocidad de difusión. Y la velocidad de difusión siempre va a tener un componente de dirección. Entonces, eso hace más complejo armonizar imágenes potenciadas en difusión. Las imágenes de TI, además de la intensidad de señal y la velocidad de difusión, tienen una información de dirección de difusión muy específica que nos permite entender movimiento isotrópico y anisotrópico de las moléculas. Las imágenes de resonancia magnética funcional, además de buscar de la intensidad de señal, que sería el efecto paramagnético de la hemoglobina, tiene el factor tiempo. Y la imagen de perfusión también, intensidad de señal y el factor tiempo. Entonces, en difusión es una de las técnicas en las cuales más se habla de armonización. Tenemos 2 grandes grupos. Tenemos la armonización de imágenes potenciadas en difusión y la armonización de mapas paramétricos. Entonces, cuando hablamos de armonización de imágenes, pues vamos a hablar de intensidad de señal. Recuerden que esto también tiene dentro información de la velocidad de difusión y esa velocidad tiene un componente de dirección. En cambio, los mapas paramétricos, siempre que en imágenes diagnósticas hablemos de mapas, en especial en resonancia magnética, estamos hablando de imágenes que son calculadas. Entonces, en realidad, cada voxel de yo lo calculé con al menos 2 imágenes de estas. Para obtener estas se requieren, creo que al menos 6, usualmente se utilizan 32 adquisiciones de estas. Con cada una de esas adquisiciones yo tomo información con una fórmula y saco estos mapas. Y estos mapas, entonces, cada uno de estos voxeles va a ser el resultado de una fórmula aplicada sobre la intensidad de señal de la información de estas imágenes. Entonces, eso es importante recordar porque pues, por eso son diferentes las estrategias de armonización. Estos son mapas de anisotropía fraccional, difusividad media, difusividad axial y difusividad radial. En imágenes potenciadas en difusión, las aproximaciones son similares a las que les comenté de solo intensidad de señal. Sin embargo, como tenemos ese componente de dirección, ya tenemos que tener en cuenta
la forma, o sea, la forma de la imagen en volumen completo y no solo el píxel, el voxel. Entonces, las técnicas van a incluir técnicas de visualización esférica del volumen para poder armonizarlo. En cambio, la armonización de mapas paramétricos, como les comenté, son resultados de fórmulas que usualmente los ponemos en imagen, en forma de imagen, pues porque yo creo que estamos acostumbrados a verlas, pero podríamos tranquilamente verlas como tablas de datos. Y lo que se hace son técnicas pues, ya conocidas para armonización de datos. Entre ellos metaanálisis, megaanálisis y regresión de covariables, que son, pues, pueden tener un enfoque de armonización global o un enfoque de armonización por píxeles. Este es un ejemplo que les traje para ver la diferencia que puede tener esos mapas entre resonadores. Entonces, en rojo está un resonador, en gris está el otro resonador y vemos cómo se desfasan las dos curvas, tanto en anisotropía fraccional como en difusividad media. Entonces, aproximaciones tipo metaanálisis, megaanálisis es similar a lo que conocemos ya en síntesis de literatura. Lo que hacemos es en metaanálisis hacer análisis inicialmente en cada uno de los sitios o de los resonadores y posteriormente hacer un balance de la información obtenida. Y en megaanálisis es incluir pues todos los sitios. Importante entender pues que en este no voy a poder diferenciar pues el efecto resonador. En este yo puedo manejar ese efecto resonador a través de técnicas pues como de análisis de efectos aleatorios. Esta es otra técnica, otra estrategia que se utiliza para análisis de estos mapas, pues de la información de estos mapas. Esta es muy conocida también en otras áreas para superar ese efecto H que puede tener cuando tenemos información de diferentes fuentes, que es el COMBAT. Entonces el COMBAT lo que hace es calcula el dato final, el dato que está armonizado a partir del dato original. En este caso que estoy mirando anisotropía fraccional, pues sería la anisotropía fraccional específica de ese voxel. Este componente me habla de variables, covariables que son específicas y que yo creo que tienen efecto para modificar ese voxel, como por ejemplo la edad o el género del paciente. Y estos otros dos componentes son efectos aditivos y efectos multiplicativos del sitio, o sea, del resonador. Estos los genera estos algoritmos a partir de un promedio de toda la imagen, o sea, de la imagen completa del mismo resonador, saca qué tanto afecta al resonador ese voxel. Entonces, ¿a qué llega aún? Estas son tablas, aquí muestra estadístico T y densidad. Los sitios están representados por cada uno de las curvas. Cada sitio pues sería un resonador diferente. Si yo solamente grafico los sitios, voy a tener un resultado aquí, los dos en rojo. Si grafico los sitios simplemente sumados, o sea, los agrego como en este caso, miren que el pico de este T va a quedar, pues el estadístico T va a quedar entre 0 y 2. Sin embargo, si yo los sumo, pero además los armonizo con COMBAT antes de hacer el cálculo, pues voy a tener un mejor rendimiento de esta variable. Lo mismo me pasa con intensidad de señal de voxeles y con voxeles que tienen señal y voxeles nulos. Resonancia magnética funcional también va a tener una aproximación más similar a la armonización de parámetros que se puede utilizar en otras áreas que a la armonización de intensidad de señal, porque aquí nos interesan más estos parámetros numéricos, por ejemplo, la de conectividad o de activación, que la misma anatomía de la adquisición. Entonces, se han probado métodos de regresión lineal, métodos COMBAT y métodos de inteligencia artificial. Este es
basado en un submuestreo con una distancia máxima media, y este sería un autoencoder invariante condicional y variacional. Cada uno tiene sus ventajas. La regresión lineal solamente va a mirar el ruido aditivo, o sea, qué tanto ruido hace pues, implica cada resonador. El Combat además agrega el ruido multiplicativo. Combat agrega covariantes, y los de inteligencia artificial pues, tienen también covarianza y efectos no lineales. Entonces, esta es una de las formas, les traje como ejemplo, para entender un poquito cómo se valoran estas técnicas de resonancia magnética funcional en estado en reposo. Entonces, esta es una matriz de conectividad en la cual vemos cómo se interconectan ciertas estructuras. En este caso, como ejemplo, hemisferio izquierdo con hemisferio izquierdo, o sea, es una conectividad intrahemisférica, y hemisferio izquierdo con hemisferio derecho, en este cuadro, pues sería una conectividad interhemisférica. Entonces, esa conectividad pues tiene unas medidas. Una de las medidas es el poder de coherencia, otras medidas son esta que es la correlación AAL. Estas medidas pues se pueden identificar y cuantificar en cada una de las redes que conocemos. Este es un ejemplo en el cual armonizaron datos de resonancia magnética funcional con estrategia Combat. Estos son datos de la red de conectividad de las redes por default o redes por defecto, y vemos cada uno de las cajas representa un resonador diferente. Antes de la armonización vemos que hay una diferencia significativa en un poder de coherencia entre estos dos resonadores con una P menor de 0.001, y en correlación vemos que hay una diferencia significativa entre al menos 3 resonadores. Cuando le hacemos una armonización con Combat, esa diferencia significativa se pierde, entonces ya tenemos una P.9 entre los resonadores. Ellos hicieron esta gráfica a partir de la edad, porque es conocido que hay una relación entre la edad y esta conectividad, para ver si se mantenía la correlación a pesar de la armonización, y ver que no se pierda esa información, y ven que igual se mantiene entre este que es original y este que es el armonizado por Combat. Las técnicas de perfusión son de las que menos se habla en armonización, son técnicas más nuevas que son menos utilizadas en investigación, y por eso no existen métodos específicos para su armonización. Esto sería pues como el reto más grande si se quiere utilizar perfusión para el entrenamiento de inteligencia artificial con imágenes adquiridas en múltiples resonadores. Hay métodos de efecto H, que son los que ya hablamos, el Combat. También hay otros que son análisis de variables subrogadas y métodos de deep learning. En la calidad de la armonización, generalmente la calidad la miden en el momento en que se diseñan estas técnicas, y en el momento de diseño lo que hacen es utilizar algo que se llama phantoms humanos, que es utilizar una persona, un voluntario, que se tome un estudio en los dos resonadores y tomar uno como referencia y el otro como el que vamos a armonizar. Entonces, al tener la referencia, yo puedo hacer cálculo de estas métricas. Sería mucho más sencillo tenerla siempre, pero en la vida real, pues en un estudio en especial un estudio retrospectivo, no vamos a tener la referencia. Entonces, lo que puedo hacer es cálculo de error absoluto medio, cálculo cuadrático medio, razón señal ruido pico, similar estructural. Hay métricas que son a nivel paramétrico. Estas métricas son visuales, entonces lo que hago es graficar el punto en donde están las intensidades de señal de cada uno de esos voxeles y mirar qué tanto se difieren entre un bache y el otro, o sea, entre un resonador y el otro, o entre una cohorte y otra. Puedo también hacer evaluación de tareas específicas. Si yo sé que un algoritmo o una estructura tiene un desempeño específico, pues ya conocido, para una tarea específica, lo que puedo hacer es probarlo con la armonización, o probarlo sin la armonización, o probarlo con diferentes tipos de armonización y ver en cuál tiene mejor desempeño. Y también hay técnicas que buscan preservación anatómica.
Estas son la forma de cálculo del error absoluto medio y el error cuadrático medio. Son las fórmulas que ya conocemos. Lo que hace es buscar o cuantificar la distancia que hay entre el valor actual o el valor observado, el que yo tengo de la armonización, con el valor predicho, o sea, el valor que tengo de la referencia. La razón señal ruido es también una fórmula que se utiliza el error medio cuadrático. Sería el logaritmo base 10 de r al cuadrado, que este es un promedio de las intensidades esperadas sobre el error medio cuadrático. Y la similaridad estructural, sí, es una fórmula mucho más compleja, tiene 3 componentes. Esta es una fórmula descrita inicialmente también para imágenes no diagnósticas, o sea, fotografías, también utilizada aún en fotografía, en la cual define un componente de iluminación, define un componente de contraste y define un componente de estructura, y de ahí saca ese índice. Y como les mostré anteriormente, es utilizado para comparar formas de armonización, tanto el índice como la razón señal ruido. Este es un ejemplo de métodos visuales para valoración paramétrica, para valoración de la calidad de la armonización en parámetros. Ejemplo, esos son datos de radiómica adquiridos pues, o extraídos a través de PyRAD de múltiples fuentes. Aquí hay 3 fuentes, aquí vemos 4 fuentes, y aquí 2, sin armonización. Entonces, visualmente nosotros podemos separar parcialmente, o pues vemos la diferencia entre los puntos naranjas y los puntos verdes, y lo mismo va a pasar con los otros. Si yo lo armonizo, los mismos datos extraídos por PyRAD, pero ya de imágenes armonizadas, vemos que hay mucha más digamos, sobreposición en el mismo espacio de ambos, de los parámetros extraídos. Evaluación de tareas específicas, aquí les traje un ejemplo, pero pues esto va a depender obviamente de la tarea que uno quiere que haga el algoritmo o de la tarea que uno quiera, a la que uno quiere llegar con la medición de un parámetro específico. Entonces, este es un ejemplo en el cual utilizaba una red de NU para segmentar los núcleos subtalámicos, los núcleos talámicos, qué pena, en este estudio. Este es el resultado, pues, un ejemplo del resultado de esta segmentación. Entonces, ¿qué hicieron? Entrenaron esta red con una base de datos armonizada y la probaron en una base de datos armonizada. Y lo mismo hicieron con una base de datos no armonizada y la probaron con una base de datos no armonizada. Entonces, cuando la probaron con una base de datos no armonizada, el coeficiente DAIS les da menor que cuando la probaron con una base pues, entrenada y probada en una base de datos armonizada con una P significativa en esa diferencia. Y ya para terminar, pues solamente mencionar que existen ya tanto software como cajas de herramientas para armonización. Entonces, esas cajas de herramientas ya tienen múltiples estrategias para diferentes usos que pues están reunidas en esos grupos, los cuales son fáciles de acceder y fáciles de integrar en protocolos, bueno, o en algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo es de Pavi, y otro ejemplo, es un open source dentro del lenguaje Python, que es Neural Harmonize. Mensajes para ayudar. El desarrollo de estrategias de armonización es un campo todavía en continuo desarrollo. No quiere decir que no tengamos estrategias buenas, simplemente que cada vez cada vez emergen estrategias que son mejores o que se comportan mejor para para ciertos usos o ciertos objetivos. Las herramientas disponibles ya son buenas, las tenemos, muchas son open source, muchas son simplemente ir a buscarlas y aplicarlas, pues ya están listas para su uso, ya están entrenadas. Este conocimiento, tener esas herramientas hace posible tener tamaños de muestra mucho más grandes. Podemos incluir pues, múltiples bases de datos de las que ya tenemos a disposición, y eso pues puede ayudar tanto en el desarrollo de algoritmos o en llegar a conclusiones o llegar a estudios
en enfermedades pues, comunes, también puede ser una herramienta para enfermedades pues, raras. Y utilizar mecanismos de estrategias de armonización, incluso cuando no los necesitamos obligatoriamente, o sea, incluso cuando toda la información viene del mismo resonador o del mismo equipo, tener una estrategia de implementación va a tener una estrategia de armonización, qué pena, puede ser integrado en estrategias de implementación. Entonces, yo puedo entrenar y armonizar imágenes de una vez de un mismo equipo y tomar una conclusión, pero al hecho de yo tener una estrategia de armonización, ya tengo una herramienta para aplicarlo en otros tipos de protocolos o aplicarlo en el mismo protocolo, pero que venga de otro escáner. Entonces, incluso cuando no sea evidentemente necesario armonizar, tenerlo dentro del protocolo pues, del que uno entrena, puede tener un impacto significativo en estrategias de implementación posterior del producto de ese estudio. Y muchas gracias. Muy bien, Alejandra. Muy, muy interesante tu presentación, muy completo. Bueno, por favor, van levantando la mano los participantes. Yo tendría dos preguntas, Aleja. En una primera mirada, uno queda con me parece la pregunta más obvia. ¿Tenemos o tienes múltiples fuentes de, digamos, yo no sé la palabra mejor, pero digamos que tienes múltiples fuentes de discordancia? Y además de esas múltiples fuentes de discordancia, cada una de esas fuentes tiene diferentes estrategias, como muy bien nos mostraste, diferentes estrategias de armonización. Entonces, una pregunta obligada me parece a mí, bueno, con base en con base en qué criterios o cómo escoger una u otra técnica para sentirse más satisfecho con la armonización. Y la segunda derivada de esa misma, o a mí se me ocurre que una parte de esa respuesta también es dependiente no solamente de la, entre comillas, normalidad, sino precisamente de lo que queremos detectar. Lo que queremos detectar intuitivamente, sin ser radiólogo, uno supone que hay cosas que se ven mejor o que se ven más fácil. Entonces, pudiera haber diferencias en la estrategia de armonización cuando estamos detrás de un problema que es dependiente de fenómenos vasculares o de un problema que es dependiente de fenómenos celulares o de que es dependiente de las dos cosas. Entonces, como las preguntas serían, ¿qué estrategia en determinados contextos es mejor que otra y eso cómo estaría condicionado por el tipo de anormalidad que queremos explorar con la imagen? Y muchas gracias, Aleja, muy, muy completa tu presentación. Doc, yo creo que la elección de la estrategia va a estar muy ligada a qué quiero saber yo de la imagen. Es lo que usted está mencionando. Entonces, por ejemplo, en la estrategia en estrategias de normalización de la intensidad, que tengo las matemáticas pues, y las de inteligencia artificial, pudimos ver en los ejemplos en que las estrategias matemáticas, por ejemplo el Z-score, mantiene la relación que tienen pues la distribución original de las intensidades de señal dentro del mismo paciente, en el mismo paciente. Mientras que las estrategias de inteligencia artificial hacen que ese histograma pues, se parezca a otro, o lo que hacen es modificar el histograma. Entonces, cuando uno ve la imagen con un objetivo de, por ejemplo, radiómica de primer orden, que lo que hace es utilizar todas las intensidades de señal que tiene esa imagen para llegar a una conclusión, sin importarle en dónde está la intensidad de señal de esa imagen. Para esas técnicas, pues se ha demostrado que es mejor simplemente el Z-score, por ejemplo, porque mantiene la relación original, mantiene la distribución original de la intensidad de señal en la misma imagen. Para otros usos, como por ejemplo la medición o la cuantificación del espesor cortical, en la cual para mí es tan importante ver la diferencia entre la intensidad de señal de la corteza y la de la sustancia blanca. Entonces ahí pues sí, técnicas de inteligencia artificial han demostrado ser mejor, porque ellos modifican el histograma de una forma en la que se mejore la diferencia entre la intensidad de señal de sustancia blanca y la sustancia gris, y sea más fácil de identificar. Entonces,
Para ciertos usos es más útil la inteligencia artificial, para ciertos usos puede ser incluso más, pues, más fácil también es, pero también puede ser, pueden hacer más robusto el resultado, utilizar técnicas que preserven la distribución. Entonces, sí, 100% va a depender de qué quieras hacer con la imagen. Dale, muy bien, muchas gracias. Bueno, de los participantes, ¿quién tiene preguntas, inquietudes, aportes a la propuesta, a lo que nos acaba de presentar Alejandra? Otra cosa sería, Aleja, ¿cómo vas? Alejandro, adelante. No, profe, termine la pregunta que iba a hacer. No, no, Tranquilo. hágale usted tranquilo, manito. Bueno, gracias, Alejandra, por una presentación tan buena en estos espacios. Yo tenía una pregunta y es relacionada con, pues me preocupa, yo tampoco soy pues radiólogo, yo soy internista, pero me preocupa el tema de los autoencoders, porque vi que esos autoencoders es como, pues diría yo, pues la similitud a imputar datos en la fase de preprocesamiento. Entonces, pues allí con la pregunta que hizo el profe Fabián, no sé si de pronto nos podrías dar pues como si le diste algo con respecto a en qué escenario se podrían usar los autoencoders. Es la primera pregunta. Y la segunda es, no sé si exploraste algo, porque vi que me estás manejando muchas imágenes de resonancia magnética y ahorita pues estábamos mirando el tema de Machine Learning, pero cuántico, ya que mira pues cómo rota el spin del hidrógeno y de pronto se puede traer un poquito más de datos para poder hacer estos enfoques y de pronto si has explorado pues como esa área que sé que es un poquito más inexplorada, pero que no se puede conectar al computador cuántico de IBM y hacer pues como algunos experimentos con los datos. Esas dos preguntas y gracias por la presentación maravillosa, de verdad. Ojalá la suban, la sigan subiendo, que yo los veo por YouTube también cuando no puedo asistir. Pues para darle respuesta a las dos, no hice mucho énfasis en autoencoders porque para lo que yo quiero aplicar con las otras técnicas creo que va a ser suficiente, pero sí me parecieron interesantes. Lo que me faltó fue tiempo para revisarla, pues para revisarlas a más profundidad. Creo que le di más prioridad a las otras técnicas que son las que probablemente pues llegue a aplicar en el desarrollo del modelo que tengo pensado para el proyecto. Y en cuanto a la parte cuántica, pues a mí siempre me ha interesado muchísimo. El problema es que, pues creo que es algo todavía poco explorado. Por eso les hablaba del tamaño, pues, pues de cosas como el tamaño del cuarto de resonancia, cómo pueden impactar, pero como no impactan tanto a la forma, pues, de ver, a la forma de obtener la imagen, a la forma de reconstruirla o la forma en la que nosotros la interpretamos subjetivamente. Todavía no es un tema muy a profundidad revisado en nuestro medio al menos. Entonces, sí, me parece muy interesante, pero no lo he revisado a profundidad. Muy bien, Gracias. Aleja, yo iba, antes del comentario de Alejo, yo iba como en una misma dirección y es, bueno, la idea es que es decir, acá hace parte básicamente de la propuesta doctoral que lleva cada uno. Entonces, en tu tesis doctoral, que estás muy en el ámbito de la resonancia funcional, ¿cómo ves la aplicación o qué has adelantado? Qué tan a gusto te sientes con las estrategias que vas a necesitar para armonizar imágenes? En el caso tuyo, que estás enfocada en lo funcional de la enfermedad de Alzheimer. Doc, como vamos a usar parámetros, yo creo que siempre vamos a tener la opción de hacer armonización paramétrica una vez obtenido pues, el parámetro. Entonces creo que tener esa opción facilita las cosas. Es más fácil armonizar el parámetro, pues una vez sabiendo de dónde viene ese parámetro, que armonizar toda la imagen y después sacar el parámetro. Sin embargo, sí hay un impacto cuando uno armoniza la imagen antes de obtener el parámetro en la calidad del parámetro. Entonces, creo que pues vamos a explorar ambas opciones. En imagen funcional, en DTI, en perfusión, va a ser mucho más complejo. Puede que tengamos que solamente armonizar el parámetro,
pero la idea es tener las dos opciones, sí. Excelente. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación, muchos éxitos en tu tesis. A todos los participantes, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en 8 días.